la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Les decía que se habla mucho acerca de la conversión de Saulo, porque Saulo sale por el camino con un corazón dispuesto a ir y matar, a ir y llevar cautivos a los que están sirviendo al Señor, traerlos arrastrados a los tribunales. Pero quizá no nos hemos puesto a pensar, bueno, ¿y Saulo por qué hacía esto? Resulta que Saulo era un religioso de la época, ¿sí? Saulo era uno de los que mantenía allí con los principales. Él defendía lo que él había aprendido, que es realmente lo que todos debemos hacer: defender lo que sabemos, lo que conocemos. Entonces, ya usted conociendo eso dice: ah, Pablo defendía la ley de Dios, la ley, lo que estaba en el ¿qué? En el Torá, en la Torá. Él defendía la ley de Dios. Y Pablo viene allí por su camino, ¿sí? Y Pablo lo primero que tiene, yo quiero que usted, para las personas que toman nota, lo primero que Pablo tiene es un encuentro con Dios. Y lo vamos a ver claramente. Yo quiero que vayamos leyendo y usted le ponga mucho cuidado a la lectura, porque ahí es donde usted va a aprender. Saulo se convirtió, ahí dice la conversión de Saulo. Allí, cuando él tiene ese encuentro con Dios, todos nosotros tenemos un encuentro especial con Dios. Por eso todos estamos aquí, ¿verdad? En algún momento Dios usó a alguien, o Dios tuvo un tiempo especial para hablarnos. Quizá usted no se cayó, pues quizá usted hacían la broma anteriormente que Saulo se cayó del caballo. Pues realmente dice ahí que se cayó, ¿sí? Pero yo quiero llevarlos a pensar un poco acerca de todo esto. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese momento especial cuando el Señor viene a nuestra vida. Porque realmente nosotros no venimos a Él, es Él quien viene a nosotros. Dice la palabra del Señor que ¿quién nos amó primero? Él. No le amamos nosotros, sino que Él nos amó primero a nosotros. Él fue el que nos escogió. Y entonces dice la palabra del Señor aquí, dice: mas yendo por el camino, dígale a su compañero, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Mire, ¿qué le recuerda esto a usted? Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 2 que Él nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Nos llamó de dónde? De las tinieblas, y nos trajo a la luz. A Pablo se le reveló de esta forma, con un resplandor de luz. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia de Pablo y nosotros? Que en ese momento que Pablo ve el resplandor de luz, Pablo cae a tierra. Ese caer, amado, es símbolo para nosotros los cristianos de humillación. Recuerda que él iba muy, Señor, o sea, él lo podía todo, él llevaba cartas. Él podía llegar y arrastrar al que él quisiera. Él se sentía poderoso.
Pero cuando ocurre allí el momento con Dios, allí él cae a tierra. Y a mí me sorprende muchísimo esto, porque yo siempre había dicho, bueno, se cayó ahí, ¿sí? Dios lo tumbó ahí, pero ahí no dice eso. Dice que él cayó por el resplandor, ¿sí? Y dice, me llama mucho la atención que dice, oyó una voz. Ahí no dice, y Dios le dijo. ¿Cómo dice? Oyó. ¿Ya se están dando cuenta por qué se convirtió? Oyó una voz. Mira, el Señor todo el tiempo nos está hablando a nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros? Escuchar, oír la voz. Porque si está hablando de Saulo, que Saulo era terrible aquí según esto, pero dice que en el momento que él cayó, oyó una voz. O sea que en ese momento él recibió un resplandor, una revelación, y él cae humillado y escucha al Señor. ¿Por qué me atrevo a decirles esto? Porque mire lo que sigue ahí. Dice, le dice el Señor, Saulo, Saulo, o sea, la voz que él escucha, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Pero mira, él no dice, a ver, ¿quién está ahí? ¿Quién anda ahí? Pues se supone que él va un hombre armado, un hombre con autoridad, un hombre que va a ir a hacer lo malo. Pero en este momento, Pablo ya estaba humillado. Porque dice, ¿quién eres, Señor? Mire, ¿sabe cuál es nuestro problema? Hay un tiempo especial de Dios para con nosotros. El Señor nos está hablando, pero falta que nosotros le digamos, ¿qué quieres, Señor? ¿Sabes por qué? Porque siempre le estamos diciendo a Dios, ¿qué quiero? ¿Qué queremos? ¿O no es así? ¿O eso es por allá, aquí no? En otro lado. Señor, yo quiero, Señor, yo quiero, Señor, yo quiero. ¿Qué quieres, Señor? Es tremendo, ¿verdad? Nosotros los que somos padres, yo creo que aquí la mayoría son padres. Nosotros queremos que los hijos nos digan eso, ¿qué quieres que haga? Pero no todo el tiempo nosotros, ¿qué quiero? Diciéndole a Dios lo que yo quiero y no decirle, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Es allí donde el Señor le permite conocer el propósito que tiene para su vida. Es allí donde le dice, mira, yo soy Jesús. Se le revela, yo soy Jesús a quien tú persigues. Quizá tú puedes decir en esta mañana, no, pero es que yo no he perseguido a Jesús. No, pero tú lo has rechazado. Tú lo has dejado. Tú no lo has escuchado. Y quizá el Señor está ahí diciéndote, mira, yo soy Jesús. Y a veces estás tan angustiado y en medio de la angustia clamas, pero no escuchas la voz de Él. Y Él te está diciendo, mira, yo soy Jesús. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aunque Pablo iba a hacer una cosa totalmente diferente, Dios en ese momento se le revela. Y lo tremendo del asunto es que en ese momento él recibe esa revelación de la cual habla aquí, conversión. A mí me aterra la gente que lleva años escuchando la palabra de Dios. ¿Esta es la palabra de quién? O sea, ¿qué es la voz de quién? De Dios. Está escuchando la voz de Dios, pero no hace nada. No se convierten. Pasan los años y no nos convertimos a Dios. Si usted vaya, se pide el favor que le hagan una conversión, ¿sí?, de dólares a pesos,
a usted no le devuelven los dólares, ¿verdad? ¿Qué le dan? Pesos. Le hicieron la conversión. Ya no es lo mismo. Eran dólares, ahora son pesos, ¿sí? Así mismo es con el Señor. Nosotros venimos al Señor y lo que Dios espera es que tú ya no seas el mismo. Pero ¿qué es lo triste? Que en las congregaciones vemos todos los días, todos los años. En enero hacemos un compromiso, traemos el pliego de peticiones que hemos dicho, pero termina el año y estamos prometiendo y pidiendo lo mismo. ¿Es triste eso? Es triste. Es triste, amado, porque si usted ve la conversión de este hombre, él va a hacer lo malo, él está en otro cuento, pero cuando él escucha esa voz tiene que ver en su vida y trae un cambio poderoso, de tal forma que cuando él se levanta de allí, ya no es el mismo. Ya no es el mismo Saulo. Mire, usted lo ve ahí en el versículo 6. En el versículo 6 dice, él temblando, ¿sí ve que estaba humillado? Y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Habíamos visto la conversión de Pablo de esa forma? ¿Qué quieres que yo haga? Mire, es tan tremendo. Esta semana yo pídele al Señor el mensaje. Y resulta que esta lectura fue la que tuve el lunes en la mañana. Pero yo no, de pronto yo no estaba tan atenta. Entonces, toda la semana pídele el mensaje. Y entonces tenía 2 temas y anoche iba a preparar un tema. Hermanos, eran las 11 de la noche y me agarró un sueño. Pero un sueño es que no soy capaz. Entonces ya, Señor, entonces más tarde voy a dormir un rato y me levanto. Y cuando me levanté iba a hacer cualquiera de los 2 temas y no podía, tenía que ser cuando el Señor me llevó a esta palabra, y es esta. El Señor no se equivoca. El Señor conoce nuestra necesidad. El Señor trae a nuestra vida lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces el Señor le dice a él, volvamos ahí al versículo 6, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire, Saulo iba a ir a dar órdenes. Saulo iba feliz porque él era el mandamás, él era el que a él le tenían que temblar. ¿Y quién estaba temblando ahora? Saulo. Ya estaba temblando, era él. Ya estaba recibiendo órdenes. Después de que él era el que iba a hacer las cosas. Mire, cuando hay un encuentro con Dios, en segundo lugar, hay una transformación. Dígale al que tiene a su lado, una transformación. O como usted la quiera llamar, metamorfosis o metanoia. Metanoia es cambio de dirección. Una metamorfosis, lo que ocurre con la mariposa, después de ser un gusano horrible, feito, ¿verdad? Se convierte en una hermosa mariposa. Pablo entendió también esto en este momento, que cuando él se levanta de allí, estaba temblando. Ayer nos hicieron temblar. No estábamos temblando nosotros, sino que nos movieron el piso, ¿cierto? Y eso no es bueno. Allí estaba Pablo temblando. Jesús. Él vio que era el Señor, porque le dice, Señor, ¿quién eres, Señor? Pablo de inmediato había recibido una transformación. Mire lo que pasa en el versículo 7 y dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver
a nadie. Cuando usted está atento a lo que Dios quiere para usted, vea, usted puede estar rodeado y solamente tú vas a escuchar al Señor, solamente tú vas a ser atraído. Recordemos que allá en Primera de Pedro 2 dice que nos escogió. Y si yo hablo de escoger, vamos a Segunda de Pedro 2, si alguien lo encuentra, porfa. Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2, el versículo 9 y 10. Dice, mas vos, ya lo tenemos. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cómo somos? Escogido. Yo siempre les he dicho, un barrio muy grande o un conjunto, lo que sea, y ahí hay 2, 3 hijos de Dios, ¿verdad? A usted el Señor lo escogió. Él lo llamó para traerlo de esas tinieblas a esa luz. Y dice, y lo hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Volvamos ahí a Hechos. Entonces, mire, el Señor quiere que haya en nosotros una transformación. Pero ¿qué pasa? Vemos hoy en día, no hay cambio en el Hijo de Dios. No hay transformación en el pueblo de Dios. La gente está viniendo y llena las congregaciones y hay cultos muy bonitos, pero allá afuera no se ve el Hijo de Dios, esa persona que ha tenido esa conversión que era y ahora es, que ha cambiado su forma de ser. Cuando Pablo se levanta de allí, ya no era el señor de sí mismo. ¿Verdad que a veces somos señores de nosotros mismos? Entonces nosotros nos consentimos y, ay no, es que está haciendo mucho frío para madrugar a la iglesia. Pues el pastor nos ha dicho madrugar a las 10 de la mañana. No, es que no, dejar de dormir una noche. No, al otro día esas ojeras, no. Y nos consentimos ya. No estamos dispuestos, amados. Estamos tratando de señorear nuestra vida todo el tiempo y así le decimos al Señor, Señor, yo soy tuyo, yo te he entregado todo. Pero cuando el Señor va a ver a disponer de usted, no hay nada. Usted no se ha convertido al Señor. Yo quiero y veía la necesidad a través del Espíritu Santo, que es tiempo, hermanos, de pensar en si sí estamos en el Señor o no estamos. Con esta conversión de Saulo usted se va a dar cuenta, bueno, yo ya me convertí al Señor. ¿Por qué? Porque lo que él hacía, ahora ya no lo hace. Si usted está haciendo lo mismo que hacía antes de venir al Señor, déjeme decirle que usted no se ha convertido al Señor. Usted simplemente es oidor. Y el apóstol Santiago dice que es oidor olvidadizo. Usted escucha la palabra, ¿sí? Pero cuando se va, se le olvida. Pero el apóstol Pablo escuchó esa voz y ahí hubo un cambio total. Saulo, ya no era el mismo. Ya él empezó a cambiar. Mire, sigamos ahí leyendo lo que está muy linda esa lectura, ¿verdad? Dice en el versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, ¿se acuerda la ciudad? Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué hizo Pablo ahí?
¿Qué hizo Saulo? Hay gente que lleva 10 años en el Señor y le dice, venga, vamos a ayunar. Ay, no, a mí de ayuno sí no me hable, yo le hago lo que sea, pero ayuno se convirtió. Porque el apóstol aquí, nadie le había enseñado de ayunar. Él tuvo una revelación tal que él quiso meterse a conocer más al Señor. Yo me imagino que él quería estar a solas allí, en un rincón, aparte que no estaba viendo. Bueno, él era ciego antes, pero no se había dado cuenta sino hasta ese momento. Porque todo el que no tiene al Señor tiene ceguera espiritual. Y Dios se lo permite a él que le sea revelado así para darle una revelación de que él estaba ciego y que él necesita venir al Señor para que el Señor le abra los ojos. Digámosle al Señor, Señor, abre nuestros ojos. Porque a veces somos... Y el Señor nos habla y nos habla y nos habla de una y otra manera, dice la palabra, pero no entendemos. El apóstol se metió allí y empezó a ayunar. ¿Cuántos días? 3 días sin comer ni beber. Había entonces en Damasco, en el versículo 10, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿A uno llamado qué? Saulo. Lo que Ananías no sabía era que ya no era. Entonces él le dice al Señor, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Mire, estaba ayunando y estaba teniendo visión. ¿Tú has tenido visión? ¿Tienes visión? Claro, ahí vamos. Él estaba teniendo visión. Y mire, sigamos lo que nos dice el pastor. Dice, sí, en el 10 al final, dice, gracias pastor. Y busca en la calle, él está, dice, a Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. O sea, estaba en ayuno y estaba en oración. Allí él está en esa visión, allí él está metido con Dios. No sabemos, había pasado 3 días, pero no sabemos en ese momento qué más el Señor le había mostrado, porque él estaba ya cambiado totalmente. ¿Se está dando usted cuenta lo que Dios puede hacer en 2, 3 días? Entonces, ¿será que 10 años que usted lleva o 15 años, será que Dios no ha podido hacerlo con usted? ¿Por qué será? La disposición del corazón, el escucharlo a Él. Usted puede saber mucha Biblia, hermano, pero eso le hemos dicho, no le salva. Usted puede creer, los demonios también creen y tiemblan. Se saben la Biblia más que usted y yo. Tristemente en el trabajo con las fundaciones y las cárceles hemos visto que la mayoría de las personas conocen, han oído de Dios. La mayoría, mire, en un lugar de 60 muchachos, 50 dijeron haber conocido a Dios antes de caer a la droga. Usted tiene que disponer su corazón, usted tiene que cambiar, porque si usted no cambia, mi hermano, no hay nada. Usted tiene que tener una conversión. Por eso hoy yo no le estoy hablando de arrepentimiento, porque hay arrepentimiento y la iglesia ha tomado el arrepentimiento como remordimiento. O sea, le remuerde la conciencia de saber que hizo algo malo, pero no se arrepiente y no se convierte. No cambia la manera de ser.
En Pablo hubo una consecuencia poderosa. O sea, si usted me dice, si yo me convertí al Señor, en usted tiene que verse algo diferente. En mí tiene que verse algo diferente. Porque el pueblo de Dios es diferente. El Señor nos ha llamado. Dice que le resplandeció la luz. ¿Qué dice Isaías 61? Levántate y resplandece. ¿Cuándo vas a resplandecer? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 10 años? Ayer pudo haber sido el último día de muchos de los que estamos aquí. Yo le decía al Señor en ese momento, yo estaba en un centro comercial y en el último piso yo sangre de Cristo, cúbrenos, sangre de Cristo, cúbrenos. Yo no me moví. Entonces comienza a sonar la alarma del centro comercial y entonces las niñas, salgan niñas, nos decían. Y yo me quedé ahí parada. Sangre de Cristo, cúbrenos. ¿Para dónde corre uno? Si fue hoy, usted tiene que estar convertido al Señor, hermano. Usted tiene que estar como si fuera hoy el último día de su vida. Porque tenemos planes, sí, estamos haciendo planes y tenemos cosas. Y dice la palabra del Señor que para el hombre todos sus caminos están bien, están perfectos, pero el único que conoce hasta cuándo es Dios. Y ayer, hermanos, pudo haber sido ese último día. ¿Estábamos convertidos? Yo le preguntaba a la pastora esta mañana, pastora, de verdad que uno se pregunta en ese momento, ¿estoy preparado? O sea, si muero en este momento, o sea, cuando uno siente que se puede acabar esto en un momento. Hermanos, tengamos esa consecuencia. Mire, yo quiero que vayamos a esa consecuencia. Lo vamos a ver en los siguientes versículos. Pero la consecuencia que tiene Pablo es que él tenía una muy mala fama. Sigamos leyendo ahí lo que dice Ananías. Dice, entonces Ananías en el versículo 13, ¿sí están ahí? Dice, entonces Ananías le respondió al Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prenderlos a todos los que invocan tu nombre. Mire, él tenía esa fama, ¿sí? Pero en este momento el Señor le dice a Ananías, no, ya se cambió esa fama, ahora no es esa fama, ahora él es un instrumento para la gloria de Dios. Mire, ahí sigue el versículo. Dice, el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Gloria al Señor. Mire, nada menos a reyes. Él se paraba enfrente del rey y dice, por allá el rey Agripa, creo que fue, por poco me persuade. Pablo llevaba un mensaje de poder, porque dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ese poder que cambia, ese poder que transforma, ese poder que hace nuevas las vidas. Se tiene que ver esa consecuencia en cada uno de nosotros. Pero si usted, amado hermano, aún frecuenta los lugares, óigame bien, que usted frecuentaba antes de ser, antes de creer que era convertido, usted aún no es. No nos engañemos. Si el hombre aún se la juega a la esposa y se va a buscar el prostíbulo, se va a buscar rameras. Si usted joven necesita del party para ir a bailar y a loquear toda una noche, pero no le da a Dios un momento, ¿tú no te has convertido? Si preferimos las cosas del mundo, de donde el Señor nos sacó, dice que nos sacó, nos llamó, nos escogió de entre. Pero si nosotros seguimos igual,
No hay tal conversión, hermanos. La necesidad del pueblo de Dios. Óigame usted, joven, jovencita, adulto que me escuchan esta mañana. Necesitamos una conversión genuina, una conversión verdadera, una conversión en la cual estemos disponibles para lo que Dios quiera hacer a través de nuestra vida. No sabemos cuál es el llamado, el propósito. Él dice, este me es instrumento para llevar la palabra delante de reyes. Usted no sabe, joven, cuánto ha querido Dios ir a salvar a otros jóvenes con tu testimonio. Pero si los jóvenes te ven así, te ven que no cambias, que eres el mismo, el parcerito de siempre, ¿será que te van a creer? No. Te tienen que ver un cambio. Hemos sido llamados a resplandecer en medio de las tinieblas, hermano. Porque aquí yo les enseñé la vez pasada ese versículo, ¿verdad? Que oscuridad cubrirá las naciones. Tinieblas cubrirán las naciones y oscuridad, a ver, ayúdeme. La tierra y oscuridad las naciones, amén. Mire, si nosotros, hermanos, no empezamos a hacer ese cambio, la gente no va a querer ser cristiana. Veíamos en un estudio hace poco y una persona muy importante hizo algo y escribió allí muchas cosas de la Biblia. Y le preguntaron, venga, ¿usted por qué escribió todo este sermón ahí? Prácticamente estaba el sermón del monte. Y él dijo, porque es hermoso, porque es verdadero. Y entonces, si es verdadero, ¿usted por qué no se convirtió al cristianismo? ¿Y sabe qué contestó? No, porque los cristianos son lo peor. Nosotros mismos nos encargamos de dañar a otros con nuestro testimonio. Si usted mentía, ahora usted no tiene por qué mentir más. Si a usted le gustaba robar, bueno, usted me puede decir, no, yo hace cuántos años que no robo, yo le robara las monedas a mi mamá. Pero si usted le roba el tiempo a Dios, si usted se roba el diezmo, si usted se roba las ofrendas, estamos robando. Si usted le roba la honra a otras personas, ¿usted sabe qué es robar? Hablar mal de las personas y poner cosas feas. Cuando la persona llega a ese lugar, todo el mundo, eso es robarle la honra, la reputación a alguien. Pero el Señor quiere que en nosotros, amados hermanos, se vea el Cristo de gloria. Dígale al que tiene al lado, usted debe reflejar al Cristo de gloria. Estemos conscientes de que necesitamos ese cambio, anhelemos ese cambio, anhelemos esa conversión. Vea, yo me ponía a leer el Salmo 119 en estos días, porque yo me lo aprendí, pero hay cosas que se me han olvidado. Y entonces nos retaron y nos dijeron, en ese salmo hay 2 versículos, de los cuales son los únicos 2 salmos que no habla la palabra. Pero en todo el Salmo 119, 175 versículos, en cada versículo hay mandamientos, estatutos, testimonios. Mandamientos, estatutos, testimonios. Palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces llega a decir el salmista David, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que mis enseñadores he entendido, porque guardé tus testimonios. Y más que todos los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Mire, ahí tenemos todo para hacerlo, en la palabra de Dios.
¿Cómo nos vamos a conducir? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a cambiar de nuestra vida? Vamos a dejar que sea Él el que nos muestre qué es lo que Él quiere. Pero usted me puede preguntar en esta mañana, bueno, ¿y por qué me tengo que convertir? Si usted se convertía en Catatúa cuando no tenía al Señor, peleaba y gritaba en la casa y hacía, y usted se convirtió al Señor, pero usted sigue siendo igual, ¿usted cree que su familia va a querer venir a Cristo? No. Si usted era mentiroso y vino al Señor pero siguió siendo mentiroso, ¿será que los demás quieren venir al Señor? Entonces, ¿por qué debemos de anhelar esa conversión, hermanos? Amén. Aquí dice la palabra del Señor, necesitamos esa conversión, hermanos. En primer lugar, porque Dios no acepta tibios. Dígalo, Dios no acepta tibios. O tienes que ser frío o caliente. Tibio, dice la palabra del Señor allá en Apocalipsis 3:22, el tibio será vomitado de mi boca. Entonces yo necesito una conversión, un cambio, porque yo le estoy produciendo al Señor náuseas. Porque estoy aquí leyendo la palabra o estoy aquí yendo a la iglesia, pero no me convierto al Señor. Y uno dice, pero si está escuchando la palabra, ¿por qué no se convierte? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no le da la espalda al pecado y dice, a partir de hoy solo voy a seguir al Señor? Pablo dejó su camino, Pablo dejó su propósito, Pablo dejó sus amigos. Y Pablo empezó a caminar un camino nuevo, donde era totalmente diferente. Vea, usted debe de convertirse al Señor, porque el Señor quiere que usted disfrute de las grandes bendiciones que tiene para ti. Ese es un impedimento por el cual el 50, 60, 70, no sé cuánto por ciento de la iglesia no disfruta de la plenitud en Cristo Jesús. Porque no se ha convertido de corazón, entonces no puede disfrutar de lo que Dios tiene para él. Recuerdan que Jesús le dijo allí a aquella mujer sirofenicia, es que yo no he venido sino a la casa de Israel, y yo no le voy a dar el pan de mis hijos a los perrillos. Así que tú puedes ir a la iglesia, tú puedes leer la Biblia de vez en cuando, pero si tú no has cambiado, no vas a disfrutar de esas cosas hermosas que Dios quiere darte. Y no te estoy hablando de dinero. Hay cosas grandes en la presencia de Dios. Lo más grande y lo más importante es conocerlo a Él, caminar con Él, estar con Él. En un momento así como el día de ayer, muchos podrán correr, otros podrán gritar, pero si usted tiene al Señor, usted lo único que puede hacer es refugiarse en Él. Y eso le da a uno una confianza muy grande. Si yo estoy aquí con mi Señor, eso es maravilloso, mi hermano, es precioso. Pero nos afanamos por conseguir todas esas otras cosas, pero no entendemos que la bendición de Dios ya está puesta sobre sus hijos, sobre los que le creen, sobre los que le aman, sobre los que le escuchan, sobre los que han cambiado sus vidas. Recuerdan que Jesús dijo que el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Sí? Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Allí estudiaba yo en Lucas, en San Lucas, quería hablarles mucho a través de esto, pero no alcanzo, de Zaqueo. Zaqueo, un hombre con una posición, con mucho dinero, una persona que usted podría mirar y dice, bueno, pues no estaba tan necesitado de Jesús.
Porque hoy pensamos que el necesitado de Jesús, el que tiene que convertirse al Señor, es el que no tiene que comer, es el que está enfermo, es el que tiene problemas. Pero Zaqueo era un hombre, para los que lo quieran leer en casa, Lucas 19, era un hombre rico, un hombre con una buena posición porque tenía un puesto. Aparte de ser publicano, era el jefe de los publicanos. O sea que le tocaba más platicar. ¿Sí? Y allí Zaqueo, hermano, empieza a escuchar que dicen, viene Jesús y Jesús va a pasar por aquí. Y él escucha que Jesús va a pasar y él se va corriendo. Él busca un lugar donde subir, un lugar alto para ver a Jesús. Quizá en ningún momento él piensa que Jesús lo va a ver a él, porque él tenía una pequeña dificultad, la estatura. Entonces la multitud era tan grande que él quedaba muy pequeño. Entonces él dijo, yo me voy a ir corriendo. Dice, se apresuró, corrió y subió a aquel árbol. Y quizá desde allí él pensaba solamente ver a Jesús. Pero Jesús pasa y mira a Zaqueo. Y le habla. Y le dice, Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Ya el Señor había visto el corazón de Zaqueo. Ya el Señor sabía que ahí había un lugar para él. Bájate de ahí, porque es necesario. Mira, el Señor quiere acompañarte, el Señor quiere recompensarte, el Señor quiere salvarte, pero si tú no le escuchas, eso se va a tardar mucho. Dice la palabra del Señor que Zaqueo quería ver a Jesús y no esperó, él corrió, dice la palabra. Así que apresurémonos hoy, hermanos, a convertirnos, a subir al lugar alto, a desear tener esa comunión con Jesús. Cuando el apóstol Pablo está allí, cuando Saulo, está allí orando, llega allí Ananías y empieza a orar por él. Pero dice la palabra del Señor que le fueron abiertos los ojos. Yo quiero que volvamos ahí, no sé si usted se corrió de ahí, de Hechos 9. Mire lo que dice la palabra. En el versículo 18, capítulo 9, versículo 18, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Si hay alguien que no se ha hecho bautizar en esta mañana, diga, me falta conversión. Porque si usted se va a la Biblia, todos los que recibían al Señor, lo primero que hacían era bautizarse. Ellos no esperaban que la persona les dijera, venga, bautícese. Ellos querían bautizarse. Miren, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Antecitos del 18 dice la palabra del Señor, que Ananías le dice a Saulo, he venido, estoy aquí para orar por ti y para que recibas el Espíritu Santo. Entonces, debemos levantarnos, resplandecer en medio de las tinieblas, dejar de hacer lo que hacíamos y ahora hacer lo que el Señor quiere. ¿Sí? Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Bautizarnos en agua y empezar a hacer lo que no hacíamos. Él perseguía a la iglesia, ¿ahora qué hace? En el versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Él podía entrar allí a esas sinagogas y empezar a predicarle a toda esta gente. Él era judío
Y él empieza a predicarles y a decirles, Él es el Hijo de Dios. Usted tiene que empezar a hablar de lo que el Señor hizo en su vida. Si usted tiene la boca cerrada aún, diga conmigo, me falta conversión. Si usted no le ha hablado a nadie en el transcurso de este año, a usted le falta conversión. ¿Se está viendo ahí en la palabra? ¿O esto no es para usted? Nos falta, hermano. Seamos honestos. Hay mucha gente que aún está con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y no todos los que vienen a la congregación son parte del pueblo de Dios. Hay mucha gente que no conoce a Dios. Y una muestra de esto es que las cosas que hacen no tienen que ver nada con lo bíblico, con la palabra de Dios, con lo que Dios le manda, con lo que Dios le ha enseñado. Porque una de las cosas que Jesús hizo y dijo fue, id y predicad el evangelio a toda criatura. Nos dijo, vayan allí, allí, allá, pero enseñándoles todas las cosas, que guarden todas las cosas. ¿Por qué dijo el Señor Jesús eso? Porque necesitaba gente cambiada, gente diferente, gente transformada. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vamos a terminar. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que Zaqueo bajó de allí, de aquel árbol, aprisa y gozoso. Él bajó corriendo de allí. Él dijo, no, ¿cómo así? ¿Cómo así que el Señor va a ir a posar a mi casa? ¿Cómo así que el Señor tiene un propósito conmigo? ¿Cómo así que el Señor está haciendo esto conmigo? Yo no me merezco que el Señor haga esto. ¿Ha hecho cosas Dios con usted que usted no se merece? ¿O usted piensa que todo lo que le sucede se lo merece? Dios es tan grande en amor y en misericordia, mi hermano, que todos los días nos sorprende. Todos los días Él está haciendo algo para bendecir nuestra vida, para llevarnos, hermanos, a ese disfrute de Él. Veía a un joven en un grupo una vez y él decía, y aprendí desde ese día a orar así: Señor, permíteme disfrutar tu presencia. Y es que disfrutar de las cosas que Dios tiene para nosotros, mi hermano, es algo poderoso. Disfrutarlo a Él, disfrutar lo que Él tiene. En Proverbios 26:11, si usted lo quiere apuntar, no vamos a leerlo, yo quiero que lo leamos, es una palabra bastante dura. Los que saben Biblia, a ver, Proverbios 26:11, es un poquito duro. Pero allí el Señor nos está hablando drásticamente. Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito. Desagradable, ¿verdad? Como perro que vuelve a su vómito. Mire, así es el necio que repite su falsedad. Eso nos dio como asco, ¿verdad? Perro que vuelve a su vómito. Así es el necio. Yo no lo voy a hacer repetir, pero así es el que vuelve a hacer lo mismo que estaba haciendo antes de escuchar la palabra de Dios. Y no vuelve una, sino una y otra vez, una y otra vez. Vuelve al vómito. Qué triste esto. Para concluir, yo le quiero dar una reflexión. Si usted se ha convertido al Señor y si usted ha visto su vida a través de esta palabra que hemos estudiado en esta mañana, si usted ha mirado atentamente, porque dice la palabra del Señor que debemos mirar atentamente en la palabra, ¿sí? Entonces usted va a hacer ese ejercicio. ¿Me he levantado de mi condición que tenía antes de venir al Señor? ¿O estoy igual? ¿O todavía ese pecado me sigue llamando y lo sigo haciendo? Y me arrepiento y vuelvo y lo hago. Esa primera parte usted la va a mirar y va a decir si se ha convertido
o no. Practica la palabra. Dice la palabra que se mira en la palabra, ¿sí? Y tiene que no solamente ser oidor, sino hacedor. O sea que usted tiene que practicar la palabra. Y ahí esto nos toca a muchos. Porque dice la palabra del Señor, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a dar leche. ¿Estamos practicando la palabra? ¿Estamos yendo a predicar? ¿Estamos yendo a llevar la palabra del Señor? ¿Estamos diciéndole a la gente que se convierta aún con nuestros hechos? Hechos de los apóstoles se llamó hechos porque eran los actos de los apóstoles. Ellos se convertían y empezaban a hacer prodigios y milagros. Ellos se convertían y empezaban a predicar. Por allá encontramos a Felipe. A Felipe no lo ungieron para que se fuera a predicar como ungieron a los otros para servir las mesas. Pero usted ve a Felipe por allá predicando y bautizando. Qué hermoso. Allí está un hombre convertido al Señor. Mire, si usted es convertido, esta palabra lo va a mover a hacer cosas diferentes. Amén. Diga, yo quiero ser movido a hacer cosas diferentes. El que has tenido una conversión cambia de dirección. Pablo iba ¿para dónde? A hacer lo malo. ¿Pero terminó qué? Dando la gloria al Señor. Por último, honra a su Señor porque le tiene por digno de su obediencia. Cada vez que usted es desobediente, usted no está honrando. Cada vez que yo soy desobediente, yo no estoy honrando a Dios. Damos la gloria al Señor. Vamos a terminar aquí. Yo quisiera seguir, que siempre me ocurre igual, pero gloria a Dios por las personas que tienen que salir. Pero aquí está el Señor y el Señor quiere enseñarnos que nos vamos con este banquete. Hermanos, cada vez que usted se acerque a la palabra, saboréala, tómela para poderla vivir. Amados hermanos, un consejo: ejerza su profesión. Si usted estudió derecho, si usted estudia arquitectura, ingeniería, lo que usted estudie, mi hermano, si usted no lo ejerce, usted ha perdido su tiempo. Así que nos vamos a poner en pie y vamos a decirle al Señor en esta mañana. Yo no sé si usted lo quiere hacer ahí en la silla, de pie, arrodillado, sentado, pero si el Señor le ha hablado a usted en esta mañana, lo menos que podemos hacerle es decirle: Señor, yo me quiero convertir a ti, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, porque tu palabra es preciosa, Señor. Tu palabra es la luz que ilumina, Señor, nuestro camino. Cuánta razón tenía, Señor, el salmista al decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Tú alumbras nuestro camino todos los días con esa lámpara preciosa, con esa palabra que ilumina toda nuestra vida, Señor. Hoy tú has venido a iluminar nuestra vida, nuestro corazón, porque tú quieres, Señor, que cambiemos de dirección. Tú quieres que te sirvamos. Tú quieres, Señor, que revelemos, Señor, lo que tú eres en nosotros, Señor. Tú quieres, Señor, que a través de nuestras vidas muchos sean, Señor, convencidos y atraídos a tus pies, Padre. Ayúdanos a ser coherentes, Señor. Hoy yo te digo, Señor, yo quiero ser coherente con lo que he aprendido, con lo que he estudiado, con lo que tú me hablas cada día, Señor, y quiero revelar eso que tú me has mostrado, eso que tú me has revelado, Señor. Oh, te doy toda la gloria y la honra a ti, mi Señor, porque esa conversión es posible a través de tu Espíritu Santo, cuando nosotros te entregamos a ti, Señor, nuestro corazón, nuestra vida, y te decimos: Señor, obra tú, Señor. Tú eres el
el que sabes hacer todas las cosas, tú eres el que conoces todas las cosas, Señor. Obra en mi vida, Señor, porque yo no quiero perder el tiempo, yo quiero ejercer mi profesión. Como decía el apóstol Pablo, él llegó a entender esta palabra y él dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hoy nosotros te decimos, Señor, queremos revelarte con nuestros hechos, con nuestra forma de hablar, todo lo que hacemos, Señor, que sea, Señor, impregnado de ti, Señor, para que muchos, Señor, sean permeados de esa palabra, de esa bendición, de esa unción, de esa gloria, de esa gracia tuya, precioso Dios. Te damos a ti gracias, bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Qué bendición tan preciosa, iglesia, qué bendición tan hermosa. Iglesia del Cordero de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Y toda retaliación del enemigo que quiera dañar tu casa, tu vida, tu gente, lo cancelamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.